Bueno, buenas, a ver si se suman. Hola Rocío. Buenas, ¿cómo andan? Ahí arrancamos, vamos a esperar a ver si se suba algo de gente, algunos pacientes, algunos seguidores que andan siempre haciendo preguntas. ¿Cómo andan? Fieles ahí un sábado. La cara complicada, cara de padre, con un nene de 2 meses y mucho trabajo, pero contento de estar acá. Me avisan si se escucha bien, si se ve cortado o algo. Y, y si quieren mandar alguna preguntita, la mandan y capaz que al final podemos agarrar alguna de las preguntas. La doctora Santos, Mariana, buenas. No apague la cámara, doctora, y capaz que la necesitamos, ¿eh? Acepte la invitación si la llamamos. Bueno, buenas, ¿cómo andan? Vamos a esperar un poquito así se suma la gente que envió las preguntas también y aprovechamos las inquietudes que seguramente son generales porque las preguntas siempre se repiten. Siempre se repiten. Buenas, ¿cómo andan? Feliz sábado, buen fin de para todos. Mariana Santos, que es mi dermatóloga oficial, seguramente estará viendo mi cara roja de jugar al tenis y después me va a acusar del fotodaño. Fallé con el protector solar. Bueno, muy bien, a ver qué hora es. Estamos bien, buenas. Bueno, la idea de estos espacios es aprovechar por ahí la masividad de esto, hacerlo un poco más entretenido y capaz aprovechar alguna pregunta, porque siempre me escriben por privado muchas cosas. Trato de contestar la mayoría, pero bueno, es verdad que esas preguntas se repiten, entonces también está bueno aprovechar lo que consulta una mamá o un papá y capaz le contestamos a varios y le contestamos a gente que no pregunta pero que se puede informar se puede informar y bueno y aprovechar la inquietud del otro. Porque algunas cosas te pasan por primera vez y ahí recién se te ocurre que pueden suceder, entonces capaz que alguna cosita que preguntaron no les pasó aún, pero está bueno pensarlo. Muchas de estas cosas que estuvieron preguntando, que ahora vamos a empezar, son importantísimas, son de todos los días. Hay algunas por ahí un poco más raras, por suerte, pero la mayoría son de todos los días. ¿Qué nos pasa con fiebre, con un golpe en la cabeza? Ahí arrancaron ya, bueno. Con preguntas, digo. Y está bueno y lo tenemos que saber. Y la mayoría de las cosas yo creo que ya las saben. Lo que pasa es que en el momento de la urgencia, en el momento de miedo, nos abatatamos un poquito, porque obviamente preocupa. Ahí tenemos a otra colega, Sofía Guaita, una fonoaudióloga de acá de mi ciudad. Buenas. Así que bueno, me hice un machetito para contestar las que habían escrito ahí en el post y agradecer. Acá me preguntó @argentos87 por la fiebre. Y sobre todo por la fiebre y cuándo consultar una guardia, cómo tratarla. Algunas cositas en el post que hice de fiebre ya están, pero bueno, capaz que cuando uno lo habla es un poquito más fácil y queda más claro. Nosotros cuando tenemos un paciente con fiebre, lo primero que tenemos que saber es, bueno, ante qué paciente estamos, que eso obviamente que los padres lo saben porque es su hijo, lo mismo que lo saben los abuelos, y lo tienen que saber todos los cuidadores. Si dejamos a nuestro hijo con una niñera, la niñera tiene que tener clarísimo si ese niño tiene necesidades especiales, cuidados especiales. Entonces, dentro de qué niño tenemos que pensar si es un niño pequeño. No va a ser lo mismo un niño pequeño con fiebre que un niño mayor. Los menores de 6 meses, sobre todo los menores de 3 meses, son poblaciones que son poblaciones con mayor riesgo a hacer infecciones por ahí más severas
y también son poblaciones más difíciles de evaluar. No es lo mismo un nene de 2 años que ya te dice que le duele, que vos lo ves y te das cuenta enseguida del estado general, que un bebito de 1 mes y medio, de 2 meses, que habitualmente toma la teta y duerme nomás, entonces que es más difícil darse cuenta el compromiso del estado general. Aparte de la edad, con esas 2 poblaciones que mencioné, menores de 6 meses como un término más general, pero bueno, la verdad es que los menores de 3 meses son pacientes que hay que estar más atentos. No quiero decir con esto que un nene de 3 meses con fiebre tiene que ir a la guardia, pero sí tenemos que estar más atentos a los signos de alarma. Son niños que por ahí no esperamos, como con otros. Bueno, ya lo conozco, tiene 8 años, está con moco, se lo llevo al doc mañana, se lo llevo pasado mañana y lo miro primero. No, esos son niños que vamos a consultar. Si tenemos disponibilidad de que nuestro pediatra nos guíe un poquito y nos digan nos vemos a la tarde, llamame a la noche a ver cómo siguió y lo vemos mañana sábado a la mañana, buenísimo. Si no nos queda otra, quizás no salimos a la madrugada por un pico de fiebre en un nene de 3 meses, hacemos lo que tenemos que hacer, que es dar antitérmico, ver los signos de alarma, pero ya quizás al día siguiente hay que consultar por la edad. Lo mismo pacientes que tienen alguna enfermedad de base, pacientes que tienen problemas de defensas, inmunocomprometidos, pacientes con algún problema del corazón, alguna enfermedad respiratoria, otras enfermedades crónicas. Esos pacientes, de acuerdo a qué enfermedad tienen, habitualmente ya se fue charlando con el pediatra, bueno, fíjate porque él tiene esto, entonces estate atenta más a los vómitos y a la deshidratación, por ejemplo, si es un cardiópata y toma algún diurético, o si es un paciente que hace convulsiones con fiebre, bueno, estate un poquito más atrás, estate atenta cómo está. Quizás en esos pacientes que hacen convulsiones con fiebre o los epilépticos, que capaz la fiebre también hace que desencadenen crisis, uno trata de verlo un poquito antes para ver si hay un foco a tratar, aunque la mayoría de los focos sean virales. Bueno, si tiene una otitis, tiene una infección urinaria y nosotros empezamos con el antibiótico un poco más precoz, quizás esa evolución de la fiebre sea más corta y tengamos más chances de que no haga crisis o haga menos crisis. Lo mismo en cuanto a pacientes que tienen por ahí alguna medicación específica y que nosotros sabemos que bueno, me hace fiebre y tengo que tener cuidado porque hay alguna interacción con algún antibiótico o con el antitérmico, o pacientes que por ejemplo son alérgicos, que hay muchos pacientes alérgicos a algún antitérmico y ya la posibilidad de usar 2 antitérmicos si la fiebre se hace más frecuente está un poco más limitada. Bueno, esos pacientes generalmente son pacientes que está charlado con el pediatra más o menos cómo nos manejamos en casa, cuáles son los signos de alarma y, ok, en este voy a la guardia. Hay enfermedades, por ejemplo, metabólicas que con fiebre y un vómito ya ese paciente tiene posibilidad de estar descompensado. Lo mismo los inmunocomprometidos con fiebre, o sea que son pacientes que habitualmente se manejan en una guardia, en una emergencia, y hay pacientes que pueden tener una enfermedad de base y que si no tienen los signos de alarma que charlamos con el pediatra, y si creemos que el foco es un catarrito y ya lo conozco y tengo clarísimo y es un nene más grande y todo claro por dónde viene la cosa, no quiere decir que no hay que consultar. La fiebre habitualmente hay que consultar porque el médico lo tiene que revisar y todo esto que charlamos a priori lo charlamos una vez que vemos el paciente, pero capaz que no es necesario ir a la guardia. Eso de acuerdo a qué paciente tenemos enfrente. Y después lo que tenemos que ver es cómo está el paciente. Nosotros tenemos que ver si el paciente con fiebre está llamativamente decaído, extremadamente decaído, con un compromiso importante del estado general, o solamente si el paciente está ligeramente decaído, más chinchudo, duerme un poquito más, cosas que a los papás que ya les ha pasado se dan cuenta que es raro que el niño esté óptimo en una infección febril, lo que no quiere decir que luzca mal. Entonces bajamos la fiebre, vemos el estado general. Si el estado general es malo o se aparecen los signos de alarma que charlamos en el post, que son vómitos incoercibles, irritabilidad extrema y llamativa, somnolencia, no que duerma un poquito más, que esté más decaído, somnolencia, vos lo querés despertar, el nene no lo lográs despertar, se despierta un segundo y de nuevo se te vuelve a dormir. Bueno, eso obviamente que es un signo de alarma. Las manchitas en la piel que llamamos que son petequias, y hay una que a mí me gusta y que siempre la digo, que es, ok, no sé explicar qué tiene,
pero no lo vi nunca así. Bueno, listo, para algo sos el cuidador, para algo sos el que conoce al nene más que nadie. Si vos nunca lo viste así, si hay algo que te preocupa, que te llama la atención, que sentís que si no consultás en las siguientes horas la evolución va a ser distinta, ese paciente tiene que ir a la guardia. Después verá el médico qué tiene, te tranquilizará, te contará qué tiene y te explicará en todo caso. Pero si vos crees que en lo inmediato esto hay que resolverlo, es el momento de ir a la guardia. No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que tenga fiebre, que sea un cuadro viral, que si le bajamos la fiebre repunte un poquito y que por suerte eventualmente con la consulta por la tarde o al día siguiente nos digan tiene esto, hay que hacer esto, nos toca esperar un poquito. Después me habían preguntado respecto del manejo de la fiebre. Esto lo charlan con el pediatra específico siempre porque cada uno tiene su librito. Yo generalmente espero a que el paciente tenga 38, que es lo que nosotros definimos como fiebre. Usamos paracetamol, generalmente en los menores de 6 meses, en los mayores de 6 meses ya tenemos la opción del ibuprofeno y la dipirona. La dipirona algunos pediatras no la usan, en Estados Unidos creo que no se usa, en Europa sí. Es una medicación que nosotros usamos bastante, como todas tiene sus efectos adversos, como los tiene el ibuprofeno. Por ejemplo, los yanquis son muy cuidadosos con el uso de ibuprofeno y acá lo usamos un montón. O sea que hay que medicar solamente con fiebre, que sería 38 más. Vos me decís, son las 2 de la mañana, tiene 37,8 y está justo despierto. Bueno, medicalo con 37,8, pero no apurarse con el 37, con el 37,2, porque estas medicaciones ayudan a bajar la fiebre. Lo mismo que dar la medicación reglada, darle medicación cada 6 horas con o sin fiebre. En eso lo que te va a pasar es que le vas a dar, no tenía fiebre, a las 2 horas te hace y decís, pero le acabo de dar el paracetamol, y te hace sentir automáticamente que está peor. Y en realidad estamos haciendo quizás un mal uso del antitérmico que se usa para bajar la fiebre. Después de la fiebre también, las dosis son fáciles, si quieren hablar de las dosis, en los niños que damos paracetamol, habitualmente usamos gotitas, son 2 gotas por kilo que usamos. El ibuprofeno jarabe suele venir al 2 y al 4%, hacemos el peso dividido 2 o dividido 4 en mililitros. Y la dipirona jarabe es el peso dividido 5, así que hacemos el peso de 5 mililitros. No medicar si no tiene fiebre, y una cosa que siempre les digo es anotar los picos de fiebre, porque eso nos va a permitir darnos cuenta a los padres, pero también les sirve al pediatra cuando pasen 48, 72 horas de fiebre, que hay enfermedades virales que hacen eso y más, pero nos permite ver dónde estamos parados. Una cosa que hacemos nosotros que es la curva térmica. Entonces, si el niño lleva 72 horas de fiebre y nosotros vemos que los picos están medio estancados, todavía hace fiebre alta, todavía hace fiebre muy seguido, bueno, ese paciente quizás toque pensar en algún examen complementario, incluso si nosotros creemos que lo más probable es que sea algo viral. Ahora, si nosotros vemos a las 72 horas que los picos empezaron a espaciar, que ya está haciendo subfebriles, que casi no le tuve que dar antitérmico, bueno, eso tranquiliza y parece mostrarnos que la evolución está siendo favorable. Y por último, 2 cositas más de la fiebre, que también son re frecuentes. La fiebre es un síntoma más. La fiebre no nos dice ni qué tiene el paciente, ni cómo está el paciente. Hay enfermedades virales, como una muy frecuente ahora en verano, que es el pie mano-boca, que nos da fiebre alta de 39, 40 veces, y le bajas la fiebre y el paciente está corriendo y te pide salida de la pelo pincho. O sea que podemos tener un paciente que tiene un cuadro viral que evoluciona habitualmente bien y que no requiere más que tratamiento sintomático y que tenga fiebre alta. Y podemos tener enfermedades gravísimas que no levantan de 37,5 y que el paciente luce con un compromiso importante del estado general o tiene algún signo de alarma, por lo cual ese paciente, aunque no me haya levantado más de 37,5 o 38,1 o lo que quieras, digamos, si luce mal, luce mal. Entonces la fiebre es un síntoma más, lo bajamos para que el paciente se sienta mejor, por eso se llama tratamiento sintomático, o sea, tratamos el síntoma, no estamos tratando la enfermedad. Esto mismo para cuando nos cuesta bajar un pico de temperatura. Bueno, si el paciente luce aceptable, no hay un gran compromiso de estado general, se le puede sumar algún medio físico, como alguna ducha tibia que se enfríe con él, pero un paciente que tiene durante 3 horas fiebre y luce perfecto, o sea que el fracaso en el manejo de la fiebre no es un signo de alarma y no necesariamente
convierte un catarro en algo que deba ir a la guardia. De hecho, cuando llegan a la guardia, en pediatría no solemos pinchar a los pacientes. La medicación intramuscular o endovenosa tiene prácticamente el mismo efecto en este caso. Terminamos dándole las mismas gotitas, pero en un ambiente un poco más agresivo, por decir de alguna manera, para el niño, más incómodo, y terminamos exponiendo a un nene para que le terminemos dando quizás la misma herramienta que tienen los papás en casa. O sea que manejarse más por el estado general que por si la fiebre es alta o no, y con todo esto que charlamos de qué paciente tengo, cómo está el paciente, para decidir lo de la guardia, y después saber que el paciente eventualmente sí tiene que ser revisado. No es lo más aconsejable bancar en casa toda la evolución de un cuadro febril, sino que en algún momento hay que hacerlo ver por consultorio y que nos digan: tiene esto, va a andar así, estos son los signos de alarma, y en 48 horas, si persisten los síntomas, lo volvemos a revisar. Y por último, el tema de las convulsiones febriles, que lo pongo en el post. El niño que hace convulsiones febriles tiene una predisposición a hacerla, la convulsión febril, ¿no? Después hay niños que con fiebre tienen una enfermedad de base que con fiebre hace más convulsiones. Por ejemplo, los epilépticos les puede pasar. Pero la convulsión febril simple, que es el niño sano, que no tiene ningún otro antecedente, ningún otro síntoma neurológico, que no tiene una meningitis, que no tiene nada del sistema nervioso o del cerebro, que hace una convulsión por un cuadro viral, sonso, y la convulsión tiene ciertas características para cumplir estos criterios de convulsión febril simple, no los hace con 39 o 40, los puede hacer con 37, puede hacer fiebre, bajar la fiebre y después la convulsión, o puede hacer la convulsión antes que levante fiebre. O sea que depende más de una predisposición del niño, y de hecho suele haber antecedentes de un hermano, el papá lo hacía de chiquito, y por suerte cuando el niño crece, la mayoría de las veces esto se va. Así que el tema de la fiebre y la convulsión medio que va por separado, y por eso les digo yo que si nos cuesta bajar un pico de fiebre, o si tenemos un 39 con un nene que nos dijeron que tiene un pie, mano, boca y luce perfecto, no va a ser el 39 el que le desencadene la convulsión, serán los antecedentes de él y su predisposición. Después, otra de las cosas que me preguntaron, a ver, es Sole Santos Palmero, @Sole Santos Palmero, me preguntaba de las caídas. Bueno, las caídas está en el post también, que está, creo que hay unas preguntas también muy buenas de algunos padres ahí en las preguntas. Nosotros generalmente lo dividimos igual que la fiebre. Bueno, ¿qué paciente tengo adelante y qué le pasó? Siempre nos paramos igual. Es un paciente, acá hacemos un corte, menor de 2 años o mayor de 2 años. Y para los dos lados, mientras mayor es el paciente, obviamente, uno puede estar más tranquilo. Quiero decir, en esa gran población de los menores de 2 años, se te cae un bebé de 1 mes, de donde sea, y es un paciente que tiene que ser evaluado por un médico, porque es un bebé muy, muy, muy pequeño. Y lo mismo, un nene de 2 años, obviamente que no será un adolescente de 16. Entonces, si bien nosotros hacemos ese corte para algunas scores que tenemos epidemiológicos, en realidad es algo más fluido, digamos, en los que mientras más pequeño sea el paciente, más de cerca hay que mirarlo. Después lo que tenemos que ver es cómo se golpeó. Habitualmente hablamos de golpes en la cabeza, los golpes en el cuerpo, el niño refiere el dolor o se le ve hinchado, bueno, de acuerdo a qué tipo de dolor tenga y si tiene algún tipo de limitación en una articulación, bueno, habrá que sospechar alguna lesión más importante. Ahora, respecto del golpe en la cabeza, lo mismo, de acuerdo ahí sí a la edad, nosotros generalmente en los menores de 2 años, si la altura de la que se cayó y se golpeó la cabeza es mayor a 90 centímetros, mayor a 1 metro, que por suerte los sillones y las camas, que son los lugares más frecuentes, suelen ser más bajos que esto, bueno, ese paciente ya tiene un mecanismo, una cinética de ese golpe en la cabeza que hay que verlo un poquito más. Y en los mayores de 2 años hablamos de 1,50 m, que es la clásica de la cama cucheta, que es un poco alta. Bueno, un nene de 2 años que se cae de la cama cucheta y se golpea la cabeza, tiene ahí como un porotito más para ver todo el resto perfectamente, y quizás para consultar a guardia o por lo menos hacer alguna consulta presencial o virtual con el pediatra que me explique perfecto y que me pregunte todo lo que yo tengo que estar atento. Después de definir qué paciente es y cómo se golpeó, obviamente le sumamos caídas en bici, tobogán,
accidentes de auto. Bueno, todos esos son mecanismos de alta cinética, o sea que esos pacientes tienen que consultar con un médico. Porque son golpes muy importantes, lo mismo que algunas heridas en deporte, y golpean la cabeza. Por eso es tan importante el tema del casco en la bici, por ejemplo, en la moto y las sillitas del auto. Después sumamos, ok, ¿qué le pasó? ¿Se golpeó y lloró enseguida? ¿Se golpeó y perdió el conocimiento? Bueno, la pérdida de conocimiento es un signo de alarma tras un golpe, o sea que también suma un porotito como para verlo. Después tenemos, si, ok, lloró enseguida, pero me empezó con un montón de vómitos, lo veo distinto, parece estar irritable. Todo esto de los síntomas neurológicos y cómo lo vemos no tiene que ser evaluado a los 3 minutos del golpe. Los niños que se golpean se asustan y les duele. Entonces lleva un tiempo volver a la normalidad. Entonces si el paciente no pierde el conocimiento, nos calmamos, lo calmamos y lo vemos. Cuando pase el dolor del golpe, cuando pase el llanto del golpe, generalmente el golpe en la cabeza duele como duele un golpe en el cuerpo. Duele en el momento, después se te pasa un poquito y si te tocan, obviamente que te duele. Pero esto nos va a permitir diferenciar, bueno, no, ahora parece dolerle algo, ¿no será que tiene dolor de cabeza, no el dolor del chichón? Bueno, ojo, un paciente que está irritable o que parece dolerle algo bastante posterior al golpe. Lo mismo un paciente que empieza con vómitos, lo mismo un paciente que lo veo somnoliento, lo mismo un paciente que obviamente se cae para un costado, tiene la mirada rara, no mueve un bracito. Bueno, son todas cosas llamativas que seguramente nos hagan consultar a la guardia. Respecto del chichón, respecto del cefalohematoma, es habitual que aparezca dependiendo del golpe. Muchos nenes chiquititos que empiezan a caminar, una de las caídas más frecuentes es se cayó de propia altura. Bueno, si el nene se cae de propia altura, el mecanismo a priori pareciera ser un mecanismo sonso. Si tiene un chichón, se cae de propia altura y todo el resto está bien, lo más probable es que no tengamos que hacer nada más que un poquito de hielo, estar atento a los signos de alarma y nada más. Ahora, si yo tengo un golpe que no está muy bien definido, porque estaba con el primito, porque lo dejé al cuidado de alguien que me dice que fue resonso, pero yo le veo un cefalohematoma muy importante, bueno, tener cuidado con esos cefalomatomas grandes, blandos, que llaman la atención y que no se corresponden con el tipo de golpe, porque capaz que haya que consultar si llaman mucho la atención. Y por otro lado, una de las cosas que siempre preguntan, que cuando caen a la guardia, sobre todo, no lo quería dejar dormir, se quería dormir, no lo quería dejar dormir. En realidad el tema de dejar dormir o no dejar dormir tiene que ver con la posibilidad de hacer observación neurológica de un paciente. Paciente plácidamente dormido y un paciente que está dormido porque tiene una alteración neurológica lucen igual porque están dormidos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poder evaluar al paciente. Habitualmente los nenes se golpean, se genera una histeria total en la casa, se suma la histeria del niño, el dolor y el susto, a la histeria de los padres. Eso genera una carga de ansiedad, de angustia, de llanto en el niño, que cuando pasamos un poco toda esta locura, finalmente se calma y muchas veces, sobre todo si chiquitito, después de todo eso viene el sueño. Bueno, si no perdió conocimiento, si el golpe fue sonso, si lo veo bien, si tiene una edad un poquito más grande, si no me llama la atención el chichón, lo dejamos dormir. Lo que no podemos hacer es dejarlo dormir 8 horas. Lo mismo que si tuve que ir a la guardia por un golpe en la cabeza, me dijeron que está todo bien, bueno, generalmente y por suerte los niños pequeños duermen periodos cortitos y se despiertan, entonces permiten, ok, durmió 3 horitas, estaba todo perfecto, lo veo cuando se despierta de la siesta, sigue todo perfecto, estoy tranquilo. Los niños con edades intermedias, por ahí a partir de los 3, 4 años, si el golpe fue importante, si me dio duda, si lo tuve que llevar a la guardia, quizás lo que podemos hacer a la noche, es cortar un poco el sueño nocturno. Lo despertamos, en vez de que duerma 10 horas, repito, si el golpe fue importante, nos ponemos el despertador, lo despertamos a las 5, lo llevamos al baño, le preguntamos cómo se siente, le damos una mamadera, bueno, cortamos ese sueño prolongado para hacer observación neurológica, pero no es que un paciente neurológico le va a hacer mal dormirse, solamente no nos permite hacer la observación de lo neurológico. Y un paciente neurológico o mejor dicho, con un golpe en la cabeza que está con síntomas neurológicos, con somnolencia, es probable que aunque yo lo quiera despertar y mantener despierto, no lo pueda hacer, y justamente ese es el signo de alarma y esa es la diferencia entre somnolencia
neurológica, digamos, y tener un poquito de sueño. Si el bebé se duerme y a mí me dio duda y estoy preocupada, lo despierto. Quizás si está profundamente dormida, lo despierto con alguna estimulación vigorosa y se va a despertar. Quizás el otro no se va a despertar, esa sería la diferencia. Así que bueno, esto de caídas, una vez mi bebé se golpeó y me asusté porque se hundió su cabecita al lado del golpe, le hicieron placas pero era todo ok. ¿A qué se debe ese hundimiento? Bueno, es raro, o sea, la verdad que es difícil, son preguntas que son para evaluar en el momento, digamos. Te puede pasar que sea al revés, que sea en realidad un cefalohematoma y que la parte central del cefalohematoma se puede poner un poquito más blanda y quede como deprimida. Bueno, ese es un golpe en la cabeza que si tiene todo el resto bien, pero a mí me llama la atención porque no concuerda lo que estoy viendo, palpando con todo esto que charlamos de que estaríamos un poquito más tranquilos, lo tiene que ver el profesional y te explicarán qué parece, digamos, pero bueno, para una respuesta de ese caso en realidad hay que ver lo que contás, pero esa sería la diferencia. A ver, seguimos con el machete. Convulsiones, me preguntó Jessica Longoni, que creo que contó una historia ahí del nene de ella. Lo primero que hay que decir es que las convulsiones no son siempre las que estamos acostumbrados a ver en las películas con cambio en el tono. Cambio en el tono es en los músculos, que puede ser que el nene se ponga duro, el nene o el adulto se ponga durito, porque contrae todos los músculos al mismo tiempo, entonces queda como si estuviese acalambrado, duro, o lo que llaman clonías, que son esos movimientos que tienen que ver con qué grupos musculares se contraen. Entonces no siempre son así, hay un montón de otros tipos de convulsiones, digamos, que son muchísimo más difíciles y muchísimo más sutiles y que muchas veces pasan por alto, sobre todo si son cortitas y sobre todo si el paciente es pequeño. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarlas de otros movimientos paroxísticos, o sea, movimientos que suceden de golpe y que muchas veces se repiten, y los niños muy pequeñitos que son con muchos reflejos, como el moro, como el reflejo de succión, como un montón de reflejos y movimientos que son fisiológicos, o sea que son acordes a la edad de ese bebito, se mezclan un poco y además generalmente el relato de un padre que acaba de experimentar algo que lo asusta es un relato difícil y desordenado, entonces puede pasar que un niño con ausencias, por ejemplo, o un niño con un síndrome de West que hacen como unos espasmos que llaman la atención, se tarde un poco más en ser diagnosticado. En ese caso, el consejo es insistir. Si vos ves algo que no hizo nunca y que lo empieza a hacer y que lo repite, bueno, hay que insistir. Si en el momento en el que consulto no lo repite, el relato no queda claro y me mandan a casa, bueno, hoy por hoy tenemos una muy buena opción que es filmarlo. Entonces lo podemos filmar y charlarlo con el pediatra de cabecera que lo conoce. Y finalmente decirles también que a veces el diagnóstico de este tipo de movimientos, como pueden ser tics, como diagnóstico diferencial, espasmo del sollozo, hay nenes que hacen reflujo y no terminaste de entender qué pasó, si fue reflujo y se ahogó un poquito, o te hizo una ausencia. Me ha pasado ver pacientes 200 millones de veces y no terminar de entender qué le termina pasando. Porque finalmente el diagnóstico va a ser con un electroencefalograma y uno tiene que decidir siempre, bueno, cuándo se invade a un paciente, cuándo se lo manda con tarea al hogar o se lo interna incluso, y cuándo no. Entonces decir que esa decisión siempre es difícil, que siempre uno trata seguramente de hacerlo mejor y de escuchar al padre, y que si el padre se siente que no fue escuchado lo suficiente, tendrá que concurrir a otro profesional e insistir y no quedarse con una sola opinión, sino que buscar una segunda opinión. Después decirles que las convulsiones son un motivo de consulta frecuente en la guardia, lo que no quiere decir que sea re frecuente que un niño sufra convulsiones alguna vez en su vida, pero como los pacientes con convulsiones, por ejemplo con convulsiones febriles, y los pacientes epilépticos hacen generalmente más de un episodio, nos llegan varias veces y muchas veces pacientes con convulsiones. De las convulsiones, uno lo que tiene que hacer es, bueno, lo más importante en el primer episodio es, ok, ¿es una convulsión febril simple o no? La convulsión febril simple, yo estoy seguro, el episodio fue cortito, fue generalizado, recuperó perfecto, lo veo bárbaro, etcétera, etcétera, etcétera.
es habitual que no se haga ningún tipo de estudio, se le explica a los padres, se le den los signos de alarma y se terminó ahí. Ahora una convulsión no febril, bueno, ahí nosotros lo dividimos generalmente, este niño tiene una epilepsia o no tiene una epilepsia. ¿Por qué? Porque la epilepsia seguramente va a requerir diagnóstico de acuerdo a qué tan importante haya sido el episodio, la edad del paciente y algunas otras cositas. A veces se quedan internados, a veces no, a veces se los puede estudiar por ambulatorio. Ahora, si nosotros tenemos una convulsión que no parece una epilepsia, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, esto puede ser secundario a algo. Bueno, y ahí le toca al pediatra pensar, bueno, no puede ser que le bajó el azúcar, que tiene un problema del sodio, que está con alguna enfermedad que lo está descompensando y la convulsión es un síntoma más de eso. O sea que también es una manera en la que nosotros lo dividimos. Y para los padres que tienen niños con convulsiones febriles o que tienen niños con epilepsia, sin duda que tienen que tener pensado un plan de emergencia, que tienen que estar entrenados en qué hacer y en qué no hacer, y sobre todo que tenemos que saber a dónde vamos a ir. Este plan de emergencia, en donde estemos, decir, bueno, ¿dónde tengo el hospital? ¿Cuál es el número que tengo que llamar? Si es el 107, el 911, si es un número directo en alguna ciudad. Tener más o menos pensado por si pasa. De acuerdo a la importancia del episodio, a la duración del episodio, ya le tocará al médico decidir, ok, este es un epiléptico habitual, que por ahí la mamá no le está dando la medicación, hizo una crisis cortita, bueno, ya tenemos la respuesta, hay que darle la medicación. O estaba justo tomando otra medicación que interfiere con sus antiepilépticos. Bueno, ahí toca un poquito ver qué tipo de paciente es y qué tipo de crisis tuvo. Pero bueno, como padre, lo que charlamos, tratar de describir el episodio, eso es importante. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Cuánto duró? Y te dicen duró 45 minutos y cuando decís, bueno, vamos de a poco. ¿Dónde estaba cuando empezó? ¿Dónde estabas vos? ¿Qué hizo el primero? ¿Qué hiciste vos? Finalmente suelen ser duraciones bastante más cortas y se confunde el periodo que se llama posictal, o sea, vos tuviste una convulsión, terminó tu convulsión y quedás dormido, porque después de esa descarga eléctrica el paciente generalmente queda o dormido con tendencia al sueño, pero la convulsión terminó. Bueno, entonces si nos pasa, aunque es súper difícil, los padres de niños epilépticos lo tienen clarísimo y lo hacen, es importante para el médico que vos le puedas contar cómo fue. Tenía la mirada perdida, estaba duro, estaba blandito, se puso azul, se hizo pis y caca encima en un nene que ya no se hace, cuánto duró, cuándo empezó el posictal y cuánto duró eso, si se llegó a despertar, y después lo que hubo alrededor. Hubo un golpe en la cabeza, puede ser que se haya intoxicado con algo, que haya tomado medicación, estuvo en algún lado nuevo y por ahí se te escapó y se puede haber intoxicado con algo, en el invierno monóxido de carbono, venía con diarrea, con vómitos, puede estar deshidratado, venía con algún dolor de cabeza. Todas esas cosas son importantísimas para ayudarle al médico a decir, bueno, este paciente tiene este diagnóstico diferencial y hay que rápidamente descartar. Si tiene una enfermedad de base metabólica, obviamente, si tiene una enfermedad como un inmunosuprimido que tiene alguna predisposición por ahí a hacer infecciones más severas como la meningitis o abscesos cerebrales, si tiene fiebre, bueno, ni hablar que la convulsión es un síntoma relevante. Y poder contarlo, poder grabarlo, lo va a poder o nos va a permitir diferenciarlo de estos que les digo yo, estos otros movimientos paroxísticos o episodios paroxísticos o movimientos no epilépticos como los tics y otros que a veces son difíciles. Pero bueno, no hacer daño sería lo más importante, tener un plan de emergencia para saber a dónde vamos a ir, no batatarse y llamar a la ambulancia, sobre todo si es el primer episodio o si dura más de 2-3 minutos, hay que empezar ya a pensar a dónde vamos a ir. Para estas cosas que estuvimos charlando, es que yo recomiendo siempre hacer un curso de RCP y de urgencias. Tenemos que tener clarísimo estas cosas porque en el momento que nos pasan, todos fallamos. De hecho, nosotros los médicos nos entrenamos y nos reentrenamos y nos volvemos a entrenar y nos volvemos a entrenar porque las habilidades, tanto de las maniobras como las habilidades mentales para decir, bueno, me ordeno, hago esto, el ABCDE que siempre charlamos nosotros, a medida que si no las tenés entrenadas continuamente,
como puede ser en un lugar grande, como una emergencia de un hospital grande, las vas perdiendo. Entonces no queda otra que aprender y reaprender y reaprender y reaprender. Muchas preguntas, así que ahora voy a ver si engancho alguna de ahí. Después me había preguntado Lucía J. Valenzuela, este era difícil, de recién nacido y los eritemas o los rash, digamos, las lesiones en piel y en general. Del recién nacido lo que te puedo decir es que tiene un montón de cosas con nombres espantosos y que la mayoría de las cosas son normales. Por ejemplo, el eritema tóxico, que se pone coloradito y con algunos granitos medio chiquititos, y te dicen su hijo tiene eritema tóxico y te morís, y en realidad no es nada y se le va a ir. Lo mismo la melanosis pustulosa, digamos, que son unos granitos con contenido, que también es relativamente frecuente y se va. La sudamina, que es algo que tienen recién nacidos, pero que pueden tener también otras personas, que son esos como granitos blanquecinos que tienen en la nariz muchas veces, y que ahora en verano empiezan a aparecer más frecuentemente. Bueno, esas son cosas muy frecuentes que no causan absolutamente nada y que en el recién nacido pueden aparecer. Estas cositas, la mayoría de las veces, como el recién nacido tiene desde que se va de alta controles muy cercanos, aparecen generalmente de manera progresiva y entonces no suele ser algo que te asuste porque no se brota de golpe, sino que decís, le está apareciendo esto acá y le vi por acá, y bueno, y el recién nacido ese primer mes se lo ve, no sé, a las 72 horas, a mitad de mes y a fin de mes. Entonces generalmente termina siendo algo de la consulta que ya estaba programada. Y después, en general de piel, nosotros tenemos un montón de cosas. Sería muy difícil tratar de explicar, incluso a nosotros nos cuesta muchas veces, por eso a veces requerimos de un dermatólogo pediátrico como para pensar entre ambos a ver qué puede ser. Pero ahora en verano tenés 200. Es una consulta súper frecuente, eczema, prurito, que son esas picaduras que después el cuerpo hace una reacción extra. Después te vienen las eruptivas, varicela, la sexta, tenés dengue ahora, que puede venir con rash, el coronavirus, ni hablar que puede tener rash, el pie, mano, boca, todo lo que es alergias o eczemas de contacto, las urticarias por alimentos o por cualquier otra cosa. Entonces sería como muy difícil decir, bueno, esta tiene esto y tampoco vale la pena, eso le toca al pediatra. Lo que sí podríamos decir es que hay que fijarse si es súbito o no es súbito, si es algo que empieza de alguna manera progresiva, no evoluciona en horas, habitualmente desde manejo de consultorio. La edad del paciente, si tiene alguna enfermedad de base o no, si tiene fiebre o no, porque ahí ya medio que te parte un poco las aguas. Y lo mismo, sumamos el estado general y sumamos los síntomas acompañantes. Está el post de anafilaxia para que lo quiera leer. Si yo tengo algo en piel y el paciente de golpe se brota de golpe y además me empieza a vomitar o empieza con dificultad para respirar o lo veo raro de lo neurológico o tiene un síncope y se desmaya, bueno, esos pacientes tienen compromiso de dos sistemas, como decimos nosotros, pueden tener una anafilaxia si finalmente esto es alérgico, digamos, y es probable que tengamos que ir a la guardia de manera rápida. También te puede pasar que tenga vómitos, diarrea y se brote y finalmente sea una gastroenteritis. Ahí entra esto de lo súbito. El nene que tiene una gastroenteritis empieza con la fiebre, después te agrega la diarrea, te agrega un vómito y por ahí se brota antes o se brota después. No es tan parecido. Hay pocas urgencias en piel, digamos, pocas cosas que vos digas, no, esto es ahora y está relacionado estrictamente con la piel. Entonces ver el estado general, ver si apareció todo de golpe, ver si tiene fiebre o no tiene fiebre, y en ese convito la mayoría de las veces te diré que es por consultorio, pero bueno, si nos da duda y apareció hace poco, como puede ser la fiebre y las petequias, que las petequias son algo que aparece en piel, capaz que toque consultar. Después me habían preguntado del avión, que eso estaba buenísimo también, la pregunta, yo no sé cuánto vamos. Estamos medio jugados de tiempo. Bueno, 2 más y no jodemos más. No sé si voy a llegar. Las preguntas estas después las chusmeo y lo planteamos para algún otro vivo. Me había preguntado Noelia65 del tema del avión, del primer viaje en avión. A nosotros nos pasó con Clemen con 7-8 meses, que yo tenía que ir a Estados Unidos
porque fui a rotar allá y era algo medio impostergable, porque era dentro de la beca y ya la beca terminaba y me iba un mes, por lo cual tampoco daba para ir solo un mes y no ver a mi familia por un mes. Entonces, bueno, después de mucho charlar y demás, decidimos que sí, que queríamos ir y que íbamos a ir, y con Clemen ya no tan chiquitita, terminamos yendo. Entonces, quizás eso sería lo primero. Bueno, ¿qué edad tiene el paciente y este viaje es impostergable o no? Mientras más pequeño sea el paciente, más tendríamos que pensar si vale la pena. ¿Por qué? Bueno, porque los aeropuertos, los aviones son lugares donde nos podemos contagiar cosas, ni hablar del coronavirus en este momento. O sea, dejo por fuera la pandemia y el viaje de avión porque ya no vale la pena ni discutirlo. Pero bueno, me quiero ir de viaje en avión, no había pandemia, éramos todos felices. ¿Qué hago? Tiene 20 días. Y bueno, los recién nacidos, los neonatos, si se contagian algo, independientemente de que además puede ser más grave por el tema de defensas, lo importante es que al recién nacido que se contagia algo, le tocan cosas. Vos me traes un nene con un pico de fiebre y tiene 3 años y te digo, anda tranqui a casa y listo. El recién nacido ya tiene que consultar seguramente una guardia, seguramente se le hace un examen de orina, muchas veces se le hace exámenes de sangre, y muchas veces, aunque todos creamos que tiene el catarrito de la hermana, lamentablemente en el menor de un mes le toca internación. Entonces, bueno, ¿valía la pena viajar en avión o no? Por este tema de las defensas y de que son lugares para contagiarnos. Después, bueno, ¿a dónde vamos? Hay medicina del viajero, o sea, es una rama entera de la medicina. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, me tocó charlar el tema de la vacuna de sarampión, porque en Estados Unidos estaban con sarampión. Entonces Clemen no llegó al año, no tenía la vacuna y la tuvimos que vacunar. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué me toca hacer de las vacunas? Si me toca la fiebre amarilla, si no, si se le puede poner, depende de la edad que tiene el paciente. Entonces, esa también es otra rama. Hay países que tienen enfermedades endémicas a las que nos exponemos todos, pero bueno, hablando de niños pequeños, eso sería también importante. Después, si tiene una enfermedad de base, si el paciente tiene una enfermedad que es descompensable, bueno, si te agarra una descompensación de lo que sea en un avión, está complicado que puedan hacer atención de una urgencia en un avión. Entonces, pensar eso. Enfermedades que comprometan el sistema cardiovascular o el respiratorio, enfermedades pulmonares, digamos, pueden tener algún tipo de lío de acuerdo a qué enfermedad tenga, con el tema del oxígeno, la presurización. Pero bueno, esos ya son pacientes particulares que obviamente antes de un viaje hay que charlar con el pediatra. Y después queda todo en la organización del viaje del niño. Quiero decir con esto, aparte de armarte un botiquín, de tener claro en el destino a dónde vas a ir, de tener obviamente algún seguro de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Viajo con un nene de 3 meses. Bueno, ¿a dónde se va a quedar durante el viaje? Viajo 12 horas con un nene de 3 meses. Bueno, algunas aerolíneas que a nosotros nos pasó, nos dieron una cunita y habíamos reservado con tiempo el lugar y el panel donde va esa cunita, y Clemen viajó acostadita ahí, re tranquila y re feliz. No todas las aerolíneas lo tienen y hay que reservarlo con tiempo. Y si no, tengo que pensar si el huevito con el que yo a veces traslado al nene y lo voy a usar y lo voy a llevar, si permite, eso hay que leer el manual, si permite trasladarlo en la silla y pedirle a la aerolínea, que como no me cobran habitualmente el pasaje, tendría que ver si consigo un lugar donde poner al nene. Y si lo llevo a UPA, bueno, no quedarme dormido, que no se me caiga, cada tanto cambiar yo de posición y cambiar al niño de posición mientras más pequeño sea. O sea que las prácticas de sueño seguro tendríamos que poder mantenerlas en el avión, digamos. Eso también sería algo importante. Y después me habían preguntado, que se repitió mucho, el tema de la asfixia, que es algo súper frecuente. Yo ahora tuve el lunes de guardia y tuve 2 pacientes que hicieron algo referido como ahogo, que no sé si será reflujo o no, pero bueno, la pregunta o el motivo de consulta era ahogo. La mayoría de las veces los ahogos van a ser ahogos autosuperados. Muchas veces va a ser con leche, con líquido en los reflujos o en los nenes que todavía están aprendiendo a deglutir, y ese paciente suele salir solo y no pasa nada, y por ahí la mamá lo lleva porque se asustó, pero ya cuando llega, por suerte, está superado. El tema es de los ahogos que no se superan solos, los ahogos que requieren maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Y bueno, acá es lo mismo de siempre. Fíjense que todo lo que charlamos hoy es ordenarse, pensar qué paciente tengo, qué le está pasando y qué tengo que hacer.
Para eso sirven los cursos de RCP, para eso sirven los cursos donde hablamos de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, para aprender la maniobra de Heimlich, para aprender la maniobra de desobstrucción de la vía aérea en lactantes, que es distinta a la maniobra de Heimlich. O sea que eso hay que entrenarlo y lo mismo, no hay que hacer daño. Si el paciente está tosiendo, capaz que hay que dejarlo toser, y si el paciente ya no tose, hace la señal del ahogo, deja de respirar, se pone azul, hay que saber qué hacer. Eso es parte ya de una información por ahí más extensa, que hay que hacerlo presencial cuando se pueda y lo permita la pandemia, y si no, por lo menos virtual, porque ya les aseguro que lo más importante es tener la cabeza fría, organizada, tener las cosas a mano, saber a quién voy a llamar, para qué lo voy a llamar, y no perder tiempo en esas verdaderas emergencias, porque son más que urgencias, son emergencias en las que la vida del paciente corre peligro en minutos. O sea, no llegamos quizás al hospital con el paciente antes de que haga un paro cardíaco. Entonces tenemos que tener clarísimo qué hacer. No importa si vivo re cerca, porque la ciudad es chica como acá, todo lleva más de 5 minutos. Los pacientes pequeños no resisten la falta de oxígeno más de algunos minutitos, segundos, minutos. Entonces en esos pacientes tenemos que entrenarnos, hay que hacer cursos, el que puedan hacer. La mayoría de los cursos no son impagables, sino que es resignar un asado del mes para 3 personas y hacer un curso. Y si no, averiguar en el hospital, averiguar en la salita, pedir en la escuela donde va mi hijo si no lo pueden organizar. Bueno, hay que hacerlo, hay que saber usar los DEA, hay que saber hacer la maniobra de desobstrucción, hay que saber hacer masaje cardíaco, hay que tener el plancito de emergencia pensado, hay que tener un buen botiquín, y hay que entrenarse y pensar, bueno, ¿yo qué hago? Etcétera, etcétera. Y de todo esto que estuvimos charlando, muchas cosas hay que prevenirlas. O sea que ojo con las piletas, ojo con los enchufes, ojo con los cuerpos extraños que andan dando vuelta por ahí, ojo con los juguetes, pensar cada juguete para cada edad y pensar siempre en la vía aérea cuando tengo un nene menor de 3, 4 años. Ojo con confiarse. A mí me pasó, no le pasó nada a Clemen, pero que Clemen empezó a meterse cosas en la boca de grande, nunca hizo nada, jamás se metió nada en la boca, casi ni de bebé, y se le da ahora por los 3 años, digamos, agarrar algo y ponérselo en la boca para jugar. Es una edad re frecuente. Vos pensás que ya saliste porque parece que entienden todo y que ya la tienen clarísima y que son re piolas, y de golpe se convierte en un juego meterse algo en la boca y hacemos lío, así como puede pasar con la vía aérea, algún tema de la vía digestiva, sobre todo con las pilas botón. Voy a mirar acá solamente seguramente para saludarlos. Veo preguntas de mosquitos, veo varias cositas. Les recomiendo que hagan un curso RCP. El 27 hacemos con la gente de Vida Urgencias un curso que ya lo di con ellos y está espectacular, es imperdible. Lo aprovecho yo cada vez que lo hago. Disfruto de escuchar tanto a Guillermo con Loncarica como a Pedro Rino, que son los jefes de emergencia del Garrahan que lo dan. Disfruto hablar con ellos, pero disfruto escuchar todo lo que saben. Así que estoy seguro que lo van a aprovechar. Júntense entre varios en la misma compu, traigan a la niñera, sumen a alguna abuela. Toda persona que queda al cuidado de nuestros hijos tiene que saber cómo actuar ante una emergencia, tiene que saber cómo no lastimar a nuestros hijos, cómo cuidarlos, y nosotros tenemos también que colaborar en eso y estar preparados para ayudar, a otro quizás en una emergencia, que no es poco. Si alguna vez te tocó ayudar a alguien en la calle, te vas a ir muy, muy, muy contento, y si alguna vez te tocó abatatarte y que te pase una urgencia y haber sufrido porque no supiste qué hacer, te vas a ir muy mal. O sea que aprovechenlo. Después voy a agarrar feedback, si me quieren me escriben acá en la publicación, lo voy a colgar seguramente el video. Pero bueno, díganme también, aparte de las preguntas que tengan, a ver si armamos otro, qué les pareció, si les gusta esta manera. Capaz que algunos lo hacemos sin preguntas previas. Ya les anticipo que hay algunas preguntas que son medio específicas, van a ser difíciles de contestar.
Sigue informando que sigue muchísimo. Bueno, no importa, yo como les dije ya en el post el otro día, cuando llegamos a las 33 semanas, dimos a luz un pretérmino de 33 semanas con este espacio. Trataré de ayudar siempre desde el respeto hacia ustedes, hacia el paciente y hacia los colegas. O sea que hay algunas segundas opiniones que son más, ponen más en la mira lo que dijo el colega, capaz que en esas no podré sumar tanto. Y aprovechen, lean los posts, busquen a otros profesionales. Acá está la doctora Santos Mariana, que además de ser mi hermana, es una genia en lo que hace y sube trivias, posts, hace 200 millones de sorteos de cosas que son impagables, así que aprovechenlas. Y sigan a los chicos de Vida Urgencias también, que suben muchísima información para prevención de accidentes. Y bueno, y pensaremos en algún tiempito de hacer otro de estos, así que les agradezco por conectarse y por todo lo que me pusieron. Cuando termine lo leeré seguramente y les mando un abrazo. Chao, chao. Nos vemos.